Antes de comenzar, les pido de favor que se suscriban a este canal y activen la campanita si quieren ver videos así. Por su atención, muchas gracias. El océano. Muchos tomamos un barco para disfrutar la vida o para viajar entre él. Siempre nos maravillamos con lo que vemos a simple vista. El olor de la sal, las gaviotas, el amanecer y el atardecer y el soplar del viento. Pero todos nos imaginamos teniendo nuestra propia embarcación para navegar, para descubrir ciertos lugares o estar en ciertas playas. En esta ocasión te mostraré barcos que a través de la historia y el paso del tiempo se han vuelto leyenda y han estado en eventos históricos. En esta ocasión te mostraré los barcos legendarios y famosos del mundo. El RMS Titanic. Este transatlántico británico se empezó a construir el 31 de marzo de 1909 y finalizó a inicios de 1911 con un peso más de 1.004 toneladas. Contaba con baños repartidos que tenían agua fría, caliente, estufas eléctricas, 3 ascensores, luz eléctrica, un gimnasio, una biblioteca, un restaurante y una piscina, baños turcos, con una tripulación de 900 personas y 2.200 personas a bordo. El Titanic medía 256 metros de largo, 52 metros de altura. El Titanic zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos, el 10 de abril de 1902, bajo el mando del capitán Edward John Smith, a las 12 p.m. Se dirigió a Francia a las 12 p.m. Se dirigió a Francia, puerto de Chelmsford. Recibió pasajeros, de ahí zarpó al puerto de Queenstown, Irlanda, para recibir correo y más pasajeros, y de ahí se dirigió con destino a los Estados Unidos, Nueva York. Uno de los viajes más placenteros de la época. 3 días más tarde, la tripulación empezó a recibir reportes de iceberg, pero fue ignorados. El Titanic iba a una velocidad de 22 nudos. El 14 de abril de ese mismo año, a las 11:40 p.m., los vigías de proa avisaron al puente de iceberg, pero fueron ignorados 2 veces, hasta que a la tercera les hicieron caso. Al ver al iceberg, el timonel dio la vuelta a estribor, pero fue demasiado tarde. El Titanic chocó al lado de babor con el iceberg, doblando el casco, rompiendo los remaches. La rozada no fue grave al instante, pero sí dañó 5 compartimientos. A las 00 horas, el capitán Smith manda a evaluar daños, pero la noticia que dieron los ingenieros no fueron buenas. Mencionaron que las bodegas de correo estaban llenas de agua y el Titanic estaba condenado a irse a las profundidades. A las 0:05 minutos, el capitán reúne a la tripulación para la evaluación de todos los pasajeros. A las 00:10, el capitán da la orden de mandar una señal de socorro por clave Morse. La señal llegó a 600 kilómetros de las islas de Nova. Varios barcos, entre ellos Carpathia, también hermano del Titanic, recibieron la señal de socorro. La tripulación empezó a evacuar a los pasajeros a los botes salvavidas, metiendo primero mujeres y niños. A la 1:30 am la proa ya estaba sumergida. A las 2:05 se sumerge la cubierta A. A las 2:20 am la popa se alza.
Segundos después, el Titanic se parte a la mitad. La proa se sumerge por completo. La popa resiste por unos segundos, después se hunde. Solo 1.514 pasajeros sobrevivieron, los cuales llegaron a Nueva York a bordo de Carpathia, mientras que el resto de los pasajeros y la mayor parte de la tripulación murió por ahogamiento e hipotermia. La catástrofe salió en primera plana en los periódicos de la mañana del 15 de abril de 1902. Tras esto, se tomaron medidas para evitar catástrofes como ocurrió con el Titanic. Hoy en día el Titanic es uno de los naufragios más famosos del mundo. También menciono un detalle que casi nadie conoce. La catástrofe fue predicha por el profeta escritor inglés Morgan Robertson en su libro El hundimiento del Titán en 1898, 14 años antes del desastre. Fue hallado muerto el 24 de marzo de 1915 en un hotel de Atlantic City, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Se desconoce el paradero de sus restos o de su tumba. La última superviviente del Titanic era una bebé cuando ocurrió la catástrofe. Falleció en el 2009 a la edad de 97 años en Devon, Inglaterra. Lo que ves en pantalla son los restos del Titanic hoy en día. Hoy en día cuenta con una serie e infinidad de películas. Por estas razones, el Titanic es una de las embarcaciones más famosas del mundo. En estas películas podemos ver al Titanic más varias historias que se sitúan a bordo de esta embarcación. El Bismarck fue un barco de guerra acorazado de la Alemania nazi, la mejor arma marítima de Adolf Hitler. Fue terminado de construir por los alemanes en 1939 para reemplazar al acorazado Redhouse-Haber. El Bismarck entró en servicio el 24 de agosto de 1940. Pesaba 41.700 toneladas, siendo uno de los barcos más pesados de Europa, equipado con cañones SK-380, SK-105, SK-37 y antiaéreos, 3 juegos de radar y una tripulación de 2.065 miembros, 36 metros de ancho y 251 metros de largo. El 19 de mayo de 1941 zarpó por órdenes del Führer para cumplir con la operación Reichsborg, acompañado por Prinz Eugen el 24 de mayo de ese mismo año. A las 5:45 am, los alemanes avistaron humo en el horizonte provenientes de las chimeneas del Hood y el Príncipe Wallace de la Armada Real Británica. A las 5:52 am, el Hood junto con el Wallace abren fuego contra el Bismarck, pero fallaron en darle
el Bismarck empezó a dispararles a los barcos de la Marina Real, y el Bismarck, dos barcos más de la Armada Británica se le unieron, el Norfolk y el Suffolk. Entre esos disparos de batalla del Bismarck, de un solo disparo en menos de 3 minutos, hundió al Hood en 8 minutos, matando a más de 1400 tripulantes. Solo sobrevivieron 3 personas. Los británicos, al ver esto, se dieron cuenta de lo peligroso que era. Ahí mismo prefirieron eliminar cueste lo que cueste, hasta que el príncipe Wallace le asestó un tiro en la proa, dejándole una fuga de combustible considerable, inutilizándole los cañones, reduciendo la velocidad. La tripulación del Bismarck optó por dirigirse a aguas francesas con el propósito de reparar los daños en un puerto controlado por los alemanes, dejando que el príncipe Eadgyth fuera a cumplir su misión, mientras que el Bismarck empezó a huir, pero siendo perseguido por el príncipe Wallace, Norfolk y Suffolk. El Bismarck logró escapar, pero cometió un error: mandó un mensaje a Berlín con el propósito de recibir más instrucciones. Le responde de que vaya a reparación. Gracias a eso, los británicos lo localizaron. El Bismarck, cuando lo localizaron, le mandaron aviones provenientes del portaaviones HMS Ark Royal. Los aviones tenían cargado un torpedo. Los alemanes, al detectarlos, les abrieron fuego con antiaéreos. Les respondieron a cañonazos, pero no lograron darle a los aviones. Un avión británico le suelta un torpedo, dándole cerca del eje de rotación por el timón, causando daños importantes. La mañana siguiente, a las 8:45 de la mañana, se topan con el acorazado Rodney, empezándose a disparar, dejando que los cañones de la popa en el Bismarck queden inutilizados. Lograron dañarle las torretas. Un disparo logró atravesar el puente, matando a los que estaban ahí. Los alemanes le responden al Rodney, pero no tienen éxito. Los británicos siguen disparándole. Poco a poco el Bismarck se empezó a caerse en pedazos, llegando a dejar de disparar. Los alemanes supervivientes empezaron a salir a la cubierta, refugiándose por las torretas inutilizadas. Otros se arrojaron al mar. De repente el Bismarck se inclinó, levantando parte de su casco. Los alemanes optaron por barrenar y abandonar el Bismarck. Tras esto, el Bismarck se volca, se hunde de cabeza y desaparece. Los alemanes quedan a la deriva. Un barco británico se acerca con el objetivo de rescatar a los sobrevivientes. 114 miembros de la tripulación del Bismarck sobrevivieron. El Bismarck se hundió a las 10:40 de la mañana del 27 de mayo de 1941 en el Atlántico Norte. Hoy en día es recordado por ser uno de los barcos más mortíferos de la historia. Hoy en día existen películas sobre la historia del Bismarck y documentales que relatan lo que realmente sucedió. Lo que ves en pantalla son los restos del Bismarck hoy en día.